Los colectivos vecinales en contra de los polígonos eólicos relanzamos la campaña de recaudación para frenar la especulación energética en nuestros montes. Durante los últimos meses, gracias a las aportaciones de muchas personas, hemos conseguido parte del dinero que necesitamos para cubrir los gastos jurídicos de los procesos contra los polígonos más avanzados en tramitación: Somaloma Las Quemadas, Cuesta Mayor, Alsa y Campo Alto La Costana. Sin embargo, aún nos faltan 12.000 euros para alcanzar los más de 20.000 que conllevan la interposición de los correspondientes recursos de alzada, la elaboración de los informes periciales y la presentación de las demandas. Frente a todos estos polígonos, hemos interpuesto recurso de alzada. En el caso de Somaloma Las Quemadas, ya hemos presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El siguiente polígono con autorización administrativa será Cuesta Mayor, contra el que próximamente presentaremos el contencioso acompañado de un informe pericial. Ahora, la amenaza más urgente es el polígono eólico El Escudo, ya que el Gobierno de Cantabria ha aprobado, a través de sus propios representantes en la CROTU, la autorización para instalarlo, y la empresa promotora ya ha comenzado los sondeos. Sin embargo, y por mucho que la promotora, el Gobierno y la prensa digan lo contrario, el proceso sigue siendo ilegal. No pueden utilizar un suelo rústico de protección especial para fines industriales. Son varias las juntas vecinales y muchas las personas que siguen en contra de ceder sus terrenos a los polígonos, por lo que no podemos dejarlas solas ante este atropello. Ahora son los sondeos del polígono eólico El Escudo, pero al menos otros 4 polígonos se ciernen sobre los montes del centro y sur de Cantabria. Seguiremos luchando para defender nuestro territorio y su valor natural y cultural frente al expolio a manos de empresas privadas. La transición energética no puede pasar por encima de la biodiversidad ni de los modos de vida de nuestros valles. Para defender esta burbuja necesitamos la ayuda de toda la sociedad cántabra y de todos los territorios que se quieran sumar con su apoyo. Ahora, los colectivos vecinales tenemos una asociación que nos representa jurídicamente: Territorio Cántabro, y ya puedes realizar tu donativo con el concepto No Eólicos al siguiente número de cuenta que verás en la pantalla. Así que yo voy a ser breve porque nos escucha Antonio. En primer lugar, los agradecimientos al equipo directivo del Instituto Santa Clara, que nos ha permitido usar otra vez el salón de actos, como cuando hicimos en diciembre la charla con Antonio Turiel, a las personas que habéis acudido aquí también a la cita que hemos organizado con Antonio Chavala. Y doble agradecimiento a Antonio porque también viene de forma totalmente altruista. Hablamos con él, nos dijo cuándo le podía venir bien y entonces, bueno, pues ha venido pues como hace la gente esta. No esa gente que cita muchos medios de comunicación, el gobierno, la presidenta del gobierno de Cantabria, que se refrenda usando a las empresas. Entonces lo que hay que ver es la gente que no vive para las empresas, que no recibe el sueldo de las empresas, como que la mayoría de la gente que está aquí, los que lo organizamos y los ponentes de alto nivel y que además tienen una larga trayectoria en todo esto de las energías. Hemos organizado esta conferencia desde los colectivos vecinales en defensa del territorio, con el ánimo de seguir adquiriendo conocimientos que nos ayuden a enfrentarnos a retos como la implantación de los múltiples polígonos eólicos que ya tenemos y los que nos acechan, sacrificando territorios, principalmente del centro y sur de Cantabria, pero si empiezan esto es como lo de Caballo de Troya, que como entro por un sitio del centro sur de Cantabria, al final va a ir poco a poco yendo, como ya se está viendo la Maceta, también para el oriente de Cantabria, porque les da igual. Además es que eso lo ves cuando viajas por León, por Castilla y en el Bierzo, en Burgos, salen cerca en Valencia, pasa Aragón, Teruel, en el sur, en Castilla-La Mancha, está plagado de polígonos eólicos. Entonces, aquí es una excepción porque ha habido gente que durante 15 años más han estado luchando contra esto y se ha ido sumando gente y entonces estamos resistiendo. Pues es una resistencia de larga duración. Esto no se soluciona en 2 meses ni en un año. Entonces, en esta labor es la de plantar cara en los tribunales. Hacemos también concentraciones, manifestaciones, recogida de firmas, pero la lucha está en todos los campos. Sin una pata no hacemos la otra. Si solo luchamos en la calle, nos ganan los tribunales. Si ganamos en los tribunales, si prestamos en los tribunales y ven que no hay lucha en la calle, pues no, tenemos que ir, aquí hay que ir a por todas. Entonces, todas las trabas burocráticas y legales que nos ponen.
Entonces, la única vía legal para poder manifestar esta contrariedad a los proyectos es toda esta redacción de alegaciones, pero es un largo proceso porque si tú empiezas a hacer las alegaciones, pero hay un momento en que son tantos los pasos y las trabas que te ponen, los peldaños, que necesitas un equipo legal. Si no tienes un equipo legal es imposible, porque llega un momento en que ya estás perdido, que ya la administración te contesta o no te contesta, tienes unos plazos, de verdad, llegó un momento en que ya tuvimos que trabajar con un equipo legal, es que no hay otra manera, si no, las empresas tienen todo el dinero público para luchar contra el pueblo, entonces si no tienes un equipo legal, estamos perdidos. Entonces, por eso llevamos tiempo luchando y también tenemos un piso y para recoger dinero, que luego también nos podemos contar, que es para luchar, por esto para pagar todas las luchas que tenemos en varios polígonos del centro y sur de Cantabria. Y los que vengan, porque la gente que lleva 15 años no se ha parado, y nosotros tampoco vamos a pararnos, aquí está en seguir luchando. Ahora os presento ya a Antonio Arechavallo, que la mayoría ya imagino que le conozcáis, es geólogo, doctor investigador, actualmente desarrolla su labor profesional como consultor independiente y formador de profesionales en el sector de la obra civil y la ingeniería. Colabora con la Universidad de Zaragoza, fue delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Navarra y director técnico del área de hormigón armado y suelos del Laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra, profesor de mecánica en suelos, geomorfología y geotecnia. Participa asimismo en un debate científico internacional que busca explicar la sismicidad interplaca y la del origen climático, también la antropogénica y sus consecuencias, sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en los sectores del urbanismo, la construcción, la edificación, la transición digital y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de los combustibles fósiles. Cambio climático derivado de todo esto, que parece que vivimos en un planeta infinito, y el impacto en la tecnología y en las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia un urbanismo geológico sostenible. Y hasta aquí la presentación. Bueno, un aplauso para Antonio. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias a la organización, gracias a todos los que habéis venido aquí, porque no sé si estéis aquí un viernes por la tarde con este día maravilloso y no estáis dando un baño en la Magdalena. Pero bueno, en cualquier caso, la charla que voy a ofrecer hoy es una charla muy transversal, holística, como queráis. Tiene muy integral, no lleva un montón de cosas que no son directamente datos científicos, sino que son cuestiones humanísticas, que es un poco lo que decía Pablo de Faradlo, ¿no? Que se echan mucho de menos en este tema, de esa transición energética y en el tema bueno, pues la respuesta de los pueblos ante lo que os voy a ofrecer, ¿no? Un poco el papel de los humanistas, sobre todo de mujeres, y también un papel que abarque no solamente los datos técnicos y científicos, y tampoco solamente los históricos o sociológicos, sino también aquellos de carácter afectivo, incluso espiritual, ¿no? Que tiene que ver con este momento, que es un momento de bifurcación, si queréis, que nos ha tocado vivir. Realmente vivimos tiempos apasionantes, somos una generación que vive un momento impresionante en la historia, ¿no? Somos los primeros, la primera generación que nos hemos quemado lo de nuestros abuelos y lo de nuestros nietos, y lo vais a ver en datos, ¿no? Es decir, somos aquella generación que cuando si existe alguien que pueda escribir algo en el año 2124, dentro de 100 años, dentro de un siglo, pues habrá pestes de la generación de los principios del siglo XXI que se fumó todo lo que había, ¿no? Realmente podemos decir, bueno, y es que es culpa nuestra y tal, tenemos que ir con esa cosa de culpa. Pues no, pero sí que hemos permitido que se concentre la riqueza, como vamos a ver en algunos aspectos, ¿no? Y que se concentre sobre todo el consumo de algunos de los productos para llegar a metas que muchas veces van a ser imposibles de llegar. Una de ellas, y esta es mi forma de verlo, como puede ser, por ejemplo, la de Antonio Turiel, es esta transición energética que ya está dando muchos problemas, ¿no? de que no iba a ser como se pensaba. Simplemente por el hecho de que se está planteando como un seguimiento de la forma de vivir que tuvo su acelerón durante la segunda mitad del siglo XX. Es verdad que
tiene el primer impacto contra sí mismo, contra sus propios límites en el año 2008, cuando cae Lehman Brothers y se produce el colapso de los mercados, pero a través de deuda y de una serie de trucos financieros y sobre todo de sacar pecho en los mercados internacionales, muchas de las entidades financieras haciendo que, bueno, pues como que tenían todavía la posibilidad de crear riqueza, que realmente lo que estaba pasando el presidente era que había un trasvase de riqueza que iba desde las capas más humildes hacia 4 manos que podían permitirse el lujo de cotizar en el mercado internacional. Vamos a ver punto por punto cómo pasó todo esto. Yo, como a mí no me gusta estar aquí sentado como un gusto parlante, me acuerdo de pie y voy a ir ahí a la... Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, pues sin más. Y lo vamos a hacer aquí. Que para que tenemos una original. A ver, este va a ser el índice que vamos a hablar. Vamos a hablar de la sobre la energía, la tasa de retorno energético, que es la relación entre la energía que invierto y la que obtengo, en el que el papel de los combustibles fósiles fue mágico, una anomalía histórica brutal, que ahora intentamos sustituir con sucedáneos que son simplemente prolongaciones de los combustibles fósiles, como son, por ejemplo, los polígonos eólicos, ¿no? Vamos a hablar de que sí funciona en un sistema centralizado como pudo ser la arquitectura que Felipe II empezó, digamos, para lo que es hoy España, con una villa de corte, en donde hoy ya está metido el 15% de la población de la península ibérica en un espacio muy pequeño, que es aproximadamente el 1,6% del territorio, y donde 7 millones de personas viven en un lugar donde no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida. Esto me imagino que se lo habréis oído a Yayo Herrero 1000 veces. Vamos a hablar de la transición verde y digital, vamos a hablar de los negacionismos energéticos, bueno, el teórico, que no lo llamo así, el dopado, que son los que me encontré, sobre todo en sitios como, por ejemplo, pues en el Parlamento de Navarra, cuando me invitaron a participar en la elaboración de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, y me di cuenta de que sus señorías, esto es lo mejor que tienen los partidos para tocar este momento que es histórico, es decir, estamos haciendo la ley del siglo XXI, porque va a afectar no solamente a nuestra generación, sino a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y realmente al final salió una ley que por consenso de todos los partidos, desde H. Bildu hasta UPN, que era un bodrio que hubiese estado muy bien para los años 80 del siglo XX, pero realmente para el año 2022, que fue cuando más o menos se publica, pues no tenía ningún efecto, y de hecho ya tenemos un retrovisor de 2 años, 2024 a 2022, no se ha hecho absolutamente nada de lo que pone la ley. Han seguido creciendo las macrogranjas, han seguido creciendo los polígonos eólicos y no saben por dónde salir, simplemente porque, si algún día tenéis la oportunidad, aquellos vídeos de mi comparecencia en el Parlamento están en YouTube, les podéis morir de risa, bueno, no, o de pena, o de llorar, ¿no? De las cosas que decía. Muy bien, a ver, las instituciones se han permeado de un pensamiento mágico que dice, bueno, estos adrede lo han hecho porque les han comido el coco. Yo creo que tenemos los políticos peor preparados de la historia, y además los asesores se los buscan muy bien. Es decir, que no me van a hacer caso a mí ni a Antonio Turiel, como ha pasado, hemos estado en las instituciones, porque algún partido un poco más avanzadillo, espabilado, pues nos ha llamado para ir allí. Pero, bueno, pues veis que sí que tienen entrada pues, los técnicos o los directivos de Iberdrola, los de la gas y tal, ¿no? Y estos, como decía antes él, pues son muy escuchados porque son señores que vienen con corbata y te dicen cosas que van en contra de las leyes físicas, de la termodinámica, y en contra de todos los datos que tenemos de la exploración, refinado, etcétera, del mundo geológico, que es ahí donde voy a ir. Ese es muy fuerte, pero luego estas charlas con Turiel, ¿no? Las hacemos juntos, por muchos sitios de España, y tal, entonces él tira más por la parte física y también termodinámica, que es lo suyo, y el tiro que hablamos de una serie de cosas, de minerales clave, de vamos a poner los pies en la Tierra en un viaje desde que se creó o desde que nació este planeta hasta nuestros días, e incluso un poco al futuro. Vamos a ver las heterogenias, que es un efecto secundario, si queréis. Una heterogenia es un lenguaje médico, ¿no?
Tú vas al médico, tienes dolor de cabeza y te dice, pues toma esta pastilla y te quita el dolor de cabeza. Verte una úlcera así, ¿no? Y bueno, nosotros ahora estamos con esto de los polígonos y muchas cosas, estamos realmente implantando un montón de iatrogenias en los territorios que pueden beneficiar a algunos territorios a costa del sacrificio de otros. Es decir, la cabeza se le quita el dolor, pero el estómago queda hecho un asco, ¿no? Y esto está pasando a nivel del Estado ahora mismo, ¿no? Y ya vamos a ver si me da tiempo, porque hablo de cómo ha funcionado lo que ha pasado en Alemania, porque es bastante importante de nosotros, cómo ha fracasado este intento de seguir exactamente igual que con los combustibles fósiles, pero energías renovables, y qué otra transición es posible, esto de autorizar, y a las conclusiones. Bueno, aquí tenéis el consumo de energía, que la habréis visto 4 millones de veces, esta imagen, me imagino, bueno, yo la he terminado en 2022, es la última publicación que tenemos, porque los otros son del año 2023, ¿no? Aquí tenéis desde prácticamente 1800, aquí empieza la revolución industrial, 1900, tal. Y cada franja de color es una fuente de energía. Si os fijáis, desde el principio de los tiempos, todo lo de abajo es la franja de lo que llamamos biomasa tradicional. Ahí está la madera, la mula que tira del carro, que hace su estiércol, que hace que crezca otra vez la hierba, fertiliza, la lluvia que cae en el río y mueve un molino, ese molino produce una energía, esa energía mueve lo que sea, ese agua del río vuelve otra vez a la atmósfera. Es todo circular. Como veis, es una energía circular. La biomasa podemos considerar que es energía circular. Es una relación que tenemos nosotros con el planeta que siempre vuelve, que siempre es circular. Es decir, hemos estado aproximadamente, nosotros, nuestro cuerpo, que tiene 300.000 años, hasta 300.000 años, como quien dice, hasta hace unos 150 años, un poco más, unos 70 años, en que esa relación ha sido circular. No había ninguna cosa rara, digamos. Aquí también estarían los esclavos, es decir, los esclavos griegos, los esclavos de la Edad Media y nuestros esclavos. Los esclavos de la época del Banco Bilbao Vizcaya y el Banco Santander, todos esos así crecieron, por eso son ahora ricos, quieren hacer opas sobre Sabadell, que también era esclavista y también hizo su fortuna con el movimiento de esclavos, y hasta nuestros días, en la que tenemos el mayor número de esclavos en la historia de la humanidad, aproximadamente unos 30 millones de esclavos, de los cuales 3 millones son niños que trabajan en el sector textil y sobre todo en el minero, extrayendo cobalto, ¿de acuerdo? Es decir, todo eso era circular, tenía sus pros y sus contras, pero de repente, ya venía de antes, a finales del siglo XVI, un monje, un fraile, Fray Agustín de Naveses, a lo de Avilés, se encuentra una piedra negra, y es una piedra negra estupenda. En ese momento, Felipe II estaba montando la Villa de Corte en Madrid, y en ese momento, pues el señor este dijo, pues es que esto vale como el carbón vegetal, hace las veces el carbón vegetal. Es una piedra que está por todos lados y no sé qué. Total que le dice al emperador, Felipe II, le escribe una carta y le dice que quiere una concesión de explotación de esta piedra que sirve para hacer armas, para hacer herramientas y tal. Y entonces dice que sí, que adelante. Entonces el fraile, empieza a utilizar esta piedra negra para las ferrerías y tal, y va diciendo, lo que pasa es que nos tiramos unos siglos en que esto no crece mucho en España, hasta que llega en 1800 y pico, y se dan cuenta, sobre todo la burguesía asturiana, entre ellos jovellanos, de que hay un incremento de la actividad económica importante en lugares como Inglaterra, Alemania, Bélgica, etc. Dice que están utilizando esa piedra negra del fraile, y es una revolución porque han inventado una cosa nueva que es brutal, que se llama máquina de vapor, y que estarían pudiendo hacerlo en España. Por lo cual se pone en marcha en España la primera explotación de los combustibles fósiles a nivel casi local, pero como hacía el fraile, pero enseguida adquiere un carácter globalista. Primero porque en la playa de Arnau, que no sé si la conocéis, a lo de Avilés, ahí está el Museo de la Mina, lo podéis visitar, podéis bajar y tal, pero se cerró a principios del siglo XX porque hubo una entrada de agua, murieron italianos, murieron de todo que estaban trabajando, nadie sabe muy bien las cifras porque eso está todo tapado. Bueno, pues esa piedra negra empezó a intentar sacarse al mar para llevarla a otros sitios. Como no se podía, porque aquí pega mucho la mar, es también cornisa cantábrica, pero no mucho más abierto que, por ejemplo, la bahía, sería pues, en la zona norte, no muy acantilado, muy abrupto. Con lo cual, aunque quedó a medio hacer el puerto, que lo podéis ver si veis un día la playa de Arnau,
lo que hicieron fue trazar una nueva cosa que se llamaba ferrocarril, que iba desde Arnao hasta Avilés, muy poquitos kilómetros, pero el puerto de Avilés ya ofrecía unas condiciones estupendas para sacar los barcos cargados de carbón y llevarlos por ahí, a la primera globalización, si queréis. Hablamos del primer ferrocarril de España, el segundo si contamos el de La Habana, el azucarero de La Habana. Y con lo cual, bueno, pues esta cosa así del ferrocarril que funcionaba con esa piedra negra y tal, pues, oye, qué pasada y tal. Entonces la burguesía empezó a llegar allí, y vais, por ejemplo, a Salinas, y veréis que es un sitio que está construido de maravilla, donde se ven casoplones de una burguesía que venía de Madrid, que venía de Oviedo, y que, bueno, aglutinaba mucha riqueza debido a este nuevo producto que daba la tierra, ¿no? Se llamaba carbón. Y, bueno, pues, de cierto modo, empezó a romperse esa circularidad que teníamos, porque lo que fue es que introdujimos aquí una cosa que era, digamos, no renovable. Y como veis, empieza a pasar una cosa, que se empieza a despegar, no sé qué he hecho. A ver si soy capaz de... Joder. Bueno, es que no puedo acercarme, si lo toco, salta. Bien, bueno, esta burguesía que vino allí y tal, que además eran muy graciosos porque decían, estos que hablan mal, porque tienen que hablar, dicen bla 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 bla, y quedó lo de Bable de forma peyorativa, con lo cual cuando habléis del idioma asturiano, hacerlo con ilusión, porque los últimos estudios dicen que llamarlo asturiano, no lo llaméis Bable. Bable es una forma despectiva de una gente que hablaba con la U, que decían queso, como en Santillana, o que decían, o que hablaban con la J, como cerca de Comillas, en el Tejo, y por ahí en el Tejo, sabéis que hablan así, y hay zonas que tienen sus propios dialectos, ¿no? Esa gente, pues, en el verano, los veranos venían, les ponían unos nuevos vagones, unos nuevos coches de madera, muy lujosos y tal, y entonces iban desde Arnao hasta Avilés por las dunas, y en Salinas, que ya estaba conquistado por esta burguesía madrileña y tal y cual, que, bueno, pues que eran así con los foráneos, bailaban allí en el balneario, entonces hay muchas fotografías de niños muy pobres, piojosos, que les invitan, bueno, pues invitan a esa burguesía que venía de Madrid. El caso es que se forraron con esta nueva piedra, pero esta nueva piedra empezó a emitir una serie de cosas a la atmósfera, no pasaba nada, porque era la primera vez que al romper el círculo aparece una cosa que no había existido jamás en la historia de los 4.600 millones de años de este planeta, el desecho. El desecho aparece por primera vez aquí. Sí es verdad que el oxígeno fue un desecho, pero estamos hablando de hace 3.000 millones de años. Y cambió completamente la evolución de este planeta. Pero este desecho, que tiene nada, 150, 160 años, empieza a hacerse mucho mayor, sobre todo a partir del año 1900. A principios del siglo XX, cuando empieza el siglo XX, nuestra relación circular se ha roto al 50%. Nuestra relación con el planeta sigue siendo circular 50-50, y ya hay una buena parte, otro 50-50, que ya no es circular. Estamos quemando cosas y mandándolos a nuestros basureros favoritos, que son la atmósfera y la ionosfera. Avanza, llega la Segunda Guerra Mundial, y de repente, poco a poco, vamos a descubrir una cosa que jamás recibió el mejor calificativo que oro negro. El oro negro empieza a funcionar sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y el petróleo cambia completamente nuestra relación con el planeta. Aquí se produce la gran aceleración en el que se multiplica por 7 la población. Bueno, se producen las revoluciones, por supuesto, del motor de combustión, y de paso, pues, el gran crecimiento, la aceleración económica. Empezamos a crear los grandes museos, los grandes hospitales, y aparece lo que llamamos era el bienestar, o el estado del bienestar, ¿no? Que se extiende prácticamente por todo Occidente. Pero lo hacemos a costa, precisamente, de explotar otros territorios, ¿no? En los que ya últimamente, como la cosa no va tan bien, lo que hacemos es coger sus productos, pero las personas que allí se quedan, ¿no? Con lo que luego aparece más tarde, sobre todo a partir de los años 80, del siglo XX, una revolución nueva, que es el gas, que es muy versátil para una serie de productos industriales, entre los que comemos, por ejemplo, los fertilizantes, etcétera, bueno, pues que le dan un auge todavía mayor a nuestra ostentosa y opulenta sociedad occidental. Más tarde aparece la nuclear, y ya finalmente, lo último de todo,
hay un 7% juntas las nuevas renovables, las nuevas tecnologías de captación de energía solar y eólica. Como veis, a este gráfico nos dice muchas cosas. El carbón no sustituyó a la esclavitud. Siguió existiendo la esclavitud, la mula siguió existiendo el consumo de madera, incluso se incrementa un poco más en el siglo XXI porque somos muchas más personas. El petróleo no sustituyó ni al carbón ni a la biomasa. El gas tampoco sustituyó lo anterior. Y las nuevas renovables no han venido a sustituir nada. Se han añadido al MIS porque somos unos putos yonkis de la energía. ¿De acuerdo? Eso es la primera lección que vemos aquí. Vamos a obtener más lecciones. Bueno, es lo que os decía. Hoy tenemos, o sea, no hemos sustituido nada. La mayor parte de los esclavos los tenemos hoy en día en el sector textil y ya está, por supuesto, como sabéis, en las minas de cobalto, no quiero poner ninguna imagen de estas feas, pero las sabéis que son vivencias. Vamos a hablar de la tasa de retorno energético. Vamos a fijarnos en el producto mágico que fue el petróleo, el oro negro. ¿Qué pasó desde el año 72 hasta el año 2022, que se cumplen 50 años de los límites del crecimiento? Eso se habéis oído hablar de un libro, un bestseller además, también fue un informe que se hizo para la ONU, que se le encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en 1972 se le pidió que hiciese una proyección de cómo iba a ser el futuro. Y bueno, estaba liderado por una mujer que se llamaba Donella Meadows, que nos dejó en el año 2001 de un cáncer, pero dejó un testimonio brutal dentro científico, porque ella fue la líder. Quien siguió con toda la exposición y divulgación de las revisiones que se van haciendo cada cierto tiempo, sobre todo cada 20 años, de los límites del crecimiento, es su marido, que todavía vive, Dennis Meadows. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos esa franja gris, todo el petróleo bueno, el que nosotros conocimos, el que produjo que nosotros pudiésemos vivir en esta gran sociedad termoindustrial, que alcanzó su cenit en el año 2005-2006. Y desde entonces está de capa caída, pero como somos muy listos y muy capaces, hicimos nuevas tecnologías que nos llevaron a extraer los petróleos, el gris claro, que están un poquito en el mar, pero no muy profundos, como el mar del norte, el petróleo británico, y luego ya se acabó, ¿no? Más tarde, pues cuando todavía éramos bonitos, nos fuimos a zonas profundas, en el Golfo, ya varios kilómetros, y ya más tarde, como seguíamos siendo los yankees, eso seguía bajando, porque eran recursos no renovables. Lo que pasó es que empezamos a inventar cosas ahí como el fracking, las salinas bituminosas de Canadá, las salinas estas densas de alquitranes del Orinoco, etc. Todo eso, bueno, pues una serie de cuestiones que hacíamos era mezclarlas o sequitas, pues teníamos más. Pero si os fijáis, lo importante aquí, lo que quiero que os fijéis, es la franja amarilla de arriba. La franja amarilla de arriba es la energía necesaria para obtenerlo de abajo. En el año 1972, cuando se describen los límites de crecimiento, con un barril de petróleo obtenías prácticamente 100, con lo cual 99 se iban para el crecimiento económico, los hospitales, los museos, y tal, las universidades, etc. Con el tiempo, y avanzando un poco así, pues cada vez era más difícil extraer porque estaba más lejos, o había que mezclar cosas para la refinería intelectual, con lo cual hoy estamos en una situación que el 15-20% del petróleo que extraemos es para obtener petróleo. Pero es que, dentro de nada, ya por 2030, 2040, por un barril sacaremos otro. Esto es la tasa de retorno energético que va a caer. ¿Por qué nuestra sociedad es cada vez más ineficiente? Pues porque la tasa de retorno energético cada vez es más baja. Entonces somos una sociedad muy ineficiente. Y aquí sacamos también mucha información. Una de ellas es que allá por el año 2010, sobre todo en el 2014, yo aquí participé en los coloquios que hubo sobre el fracking y tal, Cantabria, no sé qué os acordáis, bueno, unos cuantos puestos de trabajo y tal. Realmente aquello eran buscadores de subvenciones, porque nosotros sabíamos, los geólogos sabíamos que el Jurásico de Cantabria y todo lo puedes exportar tiene hidrocarburos, pero había que meter 3 barriles para sacar uno. Pero si esto se está subvencionado, igual tal. Pero esto no es ninguna proyección en beneficio de ninguna sociedad. Más bien puede llegar a contaminar todo el agua de la zona metropolitana de Torrelavega, Santander. Es el mejor efecto que hubiesen podido conseguir. Y a mí me llenó de orgullo y satisfacción ir a Madrid, hacer sí y tal, y comentarles a muchos de los técnicos como el gobierno de Cantabria del PP en aquel momento, pues he ido de la mano con la CGT, con el Ecologistas Nacional y tal, para que aquí no se hace nada. Y yo conocí al consejero, que estaba en aquel momento del Partido Popular,
y me pareció una persona increíblemente honesta. Es decir, vio que aquello no era que Cantabria tenía otro petróleo, se llama Sobaos, el turismo rural, Quesada, etc. Y las pruebas de azúcar, por ejemplo. Esta gente en 2014 dejó de invertir en el tema porque se dieron cuenta de que esto ya lo sabían, se sabe, ¿no? De que aquello que habían proyectado en el Amigos y sus compañeros para 2022 bueno, pues estaba cumpliendo. ¿Qué hicieron? Bueno, pues llegamos con la pandemia, se pega una revolución en el mundo brutal y ya en 2014 que habían llegado a desinvertir en exploración de nuevos yacimientos, porque sabían que los geólogos tenemos prácticamente cada centímetro del planeta, sabemos lo que hay. Y sí, es verdad que a veces salen noticias absurdas de se ha encontrado en Noruega, no sé qué y tal. Pues hacéis las cuentas y te sale que son 2 días de consumo total. Igual son 200 millones de barriles diarios. Perdón, días. 200 en total, 200 millones de barriles, cuando nosotros consumimos cerca de 100 millones al día, ¿no? Bien, pues aquí otra de las cosas que dijeron estos autores fue que la década 2020-2030 sería una década prodigiosa. Ahí tendríamos que tomar por fin las riendas del asunto, porque aquí ya los límites de crecimiento venían sí o sí. Si era por falta de recursos, moveremos, era por otra cosa. Pero ese año 2014, que dejan de desinvertir las empresas, por cierto, Repsol desinvirtió hasta un 90%. Es decir, en ese momento tenía una trayectoria de 2.000 billones de inversiones, pasó directamente a 100 millones. Es decir, que lo dieron por qué no, o sea, que el mecanismo estaba zanado. Así que se aprueban en el año 2020 los fondos de recuperación y resiliencia para que las mismas empresas, las mismas decisiones y las mismas dinámicas de mercado y tal que nos trajeron a esta situación, ahora nos saquen de ella. Es absurdo. Bien, ¿qué pasa aquí? Salimos de la pandemia, se aprueban miles de millones, cientos de miles de millones de euros para la recuperación y resiliencia, y además se le da un nombre muy bonito: los fondos Next Generation Europa. Es decir, entre todos vamos a poner la pasta y vamos a sufragar el cambio de nicho de negocio de esas empresas que no van a sacar más hidrocarburos, porque ya lo sabían, pero se van a lanzar a hacer renovables. Y si os fijáis, con 4 años de retrovisor, el 80 y tantos % de estos fondos han ido a parar a Iberdrola, a Repsol. Es lo que estamos haciendo. Entonces esta nueva burbuja, que no va a tener mucho recorrido, ya os digo, yo estoy súper a favor de las energías renovables, porque llegaron sus señorías a preguntarme si yo estaba a favor o en contra por darles estos datos. Señoría, usted no está entendiendo nada. Es decir, le estoy diciendo que esto que pasó aquí en estos años, no tiene sustituto técnico. Y las renovables no lo van a poder. Bien, pues entre todos sufragamos ese cambio. Pero es que no somos entre todos, es entre todos nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso os decía que somos la primera generación que se ha ventilado lo de los abuelos y lo de los nietos. Es decir, desde ese punto de vista seríamos despreciables. Y seguramente, bueno, algo bien haremos, seguro, ¿no? Pero bueno, ya veremos. En fin, esta tasa de retorno energético, que ha ido cayendo, como habéis visto, hasta que llega un momento que es 1 a 1 en los hidrocarburos, hoy en día, más o menos anda por el 1 a 8, una cosa así. Y claro, en todas las energías que podemos, otras no renovables, andaríamos porque si lo ponemos en barriles equivalentes de petróleo sería 1 a 8, 1 a 7, 1 a 8. Pero nos vamos directamente a por ahí abajo. Lo interesante aquí es que las nuevas tecnologías de captación renovable han ido mejorando un poco, pero tienen tasas de retorno muy bajas. Si nosotros pudimos alcanzar esos niveles después de la Segunda Guerra Mundial, fijaros, toda la mezcla de carbón, gas y petróleo, y uráneo y tal y cual, llegó a prácticamente con un barril 50, o sea, teníamos 50, la mezcla, no solo lo de petróleo que era 1,99, con el barril llegó a cosas así, con todos los, o sea, en esa equivalencia al barril de petróleo, ¿no? Ya llegó a 1,50, pues estamos en esta situación ahora mismo, ¿no? Aquí importante es o el debate es si nosotros somos capaces de mantener una organización, si queréis, o
una organización social de carácter termoindustrial con tasas de retorno por debajo de 1 a 10, 1 a 5. Bueno, hay autores que hablan de que igual sí, igual no, pero necesitamos una reorganización brutal de la sociedad, ¿no?, para poder hacerlo, porque esto, desde luego, no lo vamos a poder hacer. Ese es el debate, si las tasas de retorno energético, con lo cual, bueno, pues los interesados lo que hacen es aumentarlas. Dicen, no, la eólica tiene 1 a 15 y tal, ¿no? Luego vas a los trabajos del grupo de dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, de María Villavilla o Carlos de Castro, y te encuentras con que es 1 a 2, 1 a 2,9, en el mejor de los casos la solar, o sea, hay cosas así, ¿no? Y de repente también es muy difícil, ¿eh? Ojo que es un concepto, la tasa es muy difícil porque tienes que meter desde la exploración, la extracción, el refinado, o sea, y no hablo solo del petróleo, hablo también del silicio de las placas fotovoltaicas, hablo de toda la cantidad de elementos de la tabla periódica que hay dentro de un aerogenerador, en fin, es complicado. Otra de las cosas, si nos fijamos, es cómo aquí tenéis la evolución del consumo energético en España. El máximo, o sea, que hace el año 2008, y a partir de aquí, la caída de Lehman Brothers y el colapso, sobre todo el sector inmobiliario de los mercados, pues empezamos a consumir cada vez menos energía. Y esto sigue, sigue cayendo. Si lo vemos solo en electricidad, pasa lo mismo. Tuvimos un boom, que fue el gas, que es el azul, el gas natural, pero como alguien voló los gasoductos Nord Stream y alguien provocó una guerra entre Marruecos, Argelia, etc., para que Europa tenga que comprar gas que viene de Estados Unidos, pues tenemos un problema con el gas también. El caso es que pues, es verdad que aumentan las renovables, la fotovoltaica, pero el consumo, en general el consumo de energía y especialmente de electricidad va cayendo. Tenemos que electrificar la economía, dice. ¿Lo vamos a hacer? Por supuesto. Hay que electrificar la economía. De esto le están metiendo mucha presión a la pobre Teresa Rivera, porque va más deprisa la capacidad que se va instalando que lo que porque la economía sigue descentralizando. Y claro, pues sabéis que con la caída industrial, sobre todo en Alemania y tal, pues la cosa va peor. Bueno, a ver, lo importante es que nos fijemos en qué pasó este año. ¿Cómo es? Claro, porque tú dices, es que era esa la distribución de petróleo, gas, carbón, hidráulica, nuclear, no sé qué, no sé cuánto. Pero esto, ¿cómo se repartía? Pues se repartía así. Ahí. Este es el reparto de ese año, el año 2007-2008, así funcionaba la energía. Vale para alimentos, vale para recursos de todo tipo, minerales, madera, preguntar a los gallegos con el eucalipto, aquí también, vale para todo. Realmente tenemos un problema. Aquel Felipe II que estaba montando aquello y que hizo caso al cura, aquel, Fraile, resulta que lo que montó fue esto, un agujero negro en el centro de la península ibérica. Es una zona receptora donde allí en el país jamás, no hay ni un solo molino instalado en la Comunidad de Madrid, ni uno. No hay ni un aerogenerador. Y fotovoltaicas creo que muy poquitas. Ahí no se puede tocar, la mayor parte del territorio es intocable. Pero sí es verdad que tenemos 3 agujeros negros, como que es Lutal, donde el donador de todo, sobre todo el noroeste peninsular, Asturias y Galicia, empezaron con los saltos hidráulicos y tal igual. Vos sabéis la historia de Fenosa, por ejemplo, era la primera hidroeléctrica del Estado antes de la guerra, claro, la República era pública y era de la Coruña, la más la instaló un pago que bueno, allí era republicano y se lo quedó un tal y se lo dieron al conde de Fenosa, por eso vemos a la Fenosa, ¿no? En fin, todo lo que viene. Tenemos otro pequeño agujerito negro ahí en Bilbao, que se nutre sobre todo de los alrededores, y tenemos un agujerito negro en Barcelona. Es decir, tenemos unas ciudades que han funcionado con esta estructura o con esta arquitectura estatal. ¿Podemos hacer esto exactamente igual con renovables? Pues es lo que se está intentando, pero la respuesta ya os la digo, no. Yo hago las cuentas, he hecho las cuentas. Realmente lo que estamos viviendo ahora mismo es una invasión, un neocolonialismo, porque mucho de lo que venía antes venía de fuera, de América, de Filipinas, etc. Pero pues eso ya no lo tenemos, por lo cual ahora lo que estamos explotando son las energías. Si le damos la vuelta a este calcetín y en vez de los flujos van hacia afuera, tenemos el desecho. Esa nueva experiencia para la vida en el planeta llamada desecho que empieza en 1850, sale de Madrid todos los días en millones de toneladas y hay que llevarlas con una nueva corriente, esa nueva corriente es a base de gasoil, a otros sitios, a sumideros, y que la ciudad no puede.
Esa es la estrategia de la situación que se lleva las empresas de Turiel. Bueno, pues es esta. El CENIT de petróleo fue en 2005, en total todo el petróleo de esos guardos y los no guardos fue en 2018, el CENIT de carbón fue en 2019, aunque 2024 lo va a fulminar. 2022 estuvo a punto, pero 2024 lo va a fulminar por las grandes térmicas que están construyendo, sobre todo en China y en la India. El de gas será ahora, en esta década, como decía Leoneda Meadows, de los índices del crecimiento, y bueno, pues el uranio, en 2016 fue, desde entonces está cayendo, pero tampoco merece hablar mucho de él porque supone el 4% de la energía primaria que utilizamos. Y luego dentro de las renovables, pues, bueno, va a ser renovable todo, lo tenemos, pero luego ahora son juntas la solar y la fotovoltaica, pero será un 7%. El CENIT de todas las energías no renovables, que eran aproximadamente el 89-90%, lo que utilizamos para nuestra vida, para esta iluminación, para coger la lancha, luego normal, tengo que coger la lancha, no tengo que coger el coche, en fin, esas cosas. Que yo vivo en Loreto, tengo una casa en Loreto de toda la vida. Realmente, mi padre era de Zanero y mi madre de Pedreña, que yo llevo muchos años viviendo fuera, he vivido en Galicia, en Madrid, en Pamplona, yo soy de Loreto. Bueno, pues esto es el resultado. Entonces, ¿la solución es que el 100% sea renovable? Por supuesto que sí. La energía será 100% renovable, pero no va a ser la misma que ahora. En una arquitectura distinta de Estado que no va a ser ese monstruo con un agujero negro en Madrid. Tenemos muchas limitaciones, son programación de fósiles, tenemos que hacer máximo, es necesario utilizar combustibles fósiles para su construcción, instalación, mantenimiento y las dificultades de electrificar toda la economía. Bueno, aquí las consecuencias que tenemos es esto que está explicando a sus señorías en la comisión, en el Parlamento de Navarra, donde llevábamos la mascarilla. Esta chica de Geroa Valles, la versión PNV de Navarra, era la presidenta de la mesa y me dijo: Antonio, no me revuelvas el gallinero, ¿no? Porque toda la sección del PSOE, del UPN, del PP y tal, pues salieron bastante escaldados porque el primero que ataqué fue el artículo 5 de la ley, que fue el de pues que si contaminas pagas, vamos, no recuerdo cómo se titula, pero bueno, el que contamina paga y tal y cual. Y realmente, bueno, pues vamos a ver, yo lo que no he visto, lo que echo de menos es que los partidos políticos sigan contactando con empresas en las que haya consejeros delegados de Iberdrola, de la Gas, o de tal y tal. Empezaron a hacer así, por aquí en esta zona que son de Bildu, Podemos y Esquerra, pues escojan de risa, porque eso estaban todos diciendo: ya está, ese día que no los analices, ¿no? No solo lo he dicho que los analices, pero eso, esto que como bastante. Por eso yo soy un perro y un... Bien. Una de las patas de nuestra transición digital, la transición energética, es la transición digital. Cuando salimos de la pandemia, si os acordáis, Pedro Sánchez reunió a todos sus ministros, de grandes empresas, sindicatos, y dijo: vamos a hacer una transición que será verde, digital e inclusiva. ¿Os acordáis? Bueno, pues realmente, ¿qué tenía el sector minero que aportar a todo esto? Porque realmente esa transición digital está basada en una explotación geológica brutal. Cada bicho de estos, un móvil y toda la infraestructura digital, no voy a meter mucho, pero podéis leer por ahí artículos míos, no podéis poner revistas y tal. Hay una geología brutal. Había que multiplicar por un montón el litio, por un montón el cobalto, por un montón las tierras raras, etc. Y ahora encima ha venido a fastidiar un par de guerras, una en Ucrania y otra en Israel, en Gaza, que han venido a fastidiar porque hay una, yo les voy a leer, que tenemos que lanzarnos a la minería de las tierras raras y tal, porque las tierras raras suponen un armamento muy preciso, de los drones que no fallan. Es decir, hay una base geológica que sustenta estas nuevas tendencias de transición digital enfocada hacia la modernización del armamento. Bien, si en el año 2025 pudiésemos disfrutar de una eficiencia energética 1000 veces mayor que el año 2015, cuando el sector minero dijo: a ver, yo también quiero participar en este debate, si hubiese sido así, tendríamos que en el año 2050 solamente el sector digital, todo lo que es el sector digital de Internet, el banco, el no sé qué, todo lo que hacemos a través del mundo digital, que ahora incluso tenemos un ministerio para la transición digital, todo
consumiría la misma energía que se consumió en el año 2010. El año 2010 es un año brutal en la vida de este planeta. Ese año luego lo hablamos. Fue el año en que por primera vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población empezó a vivir en ciudades. El 50% de la población empezó a vivir en núcleos urbanos, por lo cual el núcleo urbano se convirtió en la célula de una urbanosfera que necesitaba ingentes cantidades de recursos, como hemos visto en Madrid, y hacían ingentes cantidades de porquería. Pero ya estábamos entrando en la crisis. Ese fue el año 2010. Una nueva experiencia para la vida en el planeta. Más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades. Así que se inventan las extracciones no convencionales, aparece el fracking, aparecen las arenas bituminosas, aparecen incluso los biodiesel, o los agrocombustibles, si queréis, que es coger comida, maíz, soja, etcétera, para intentar hacer gasolina, gasoil. Bueno, si todavía avanzamos más, dijeron que si la eficiencia fuese tal, una eficiencia brutal, que llegase a que un átomo se moviese sin producir nada de rozamiento ni nada, y fuese toda la energía no se escapase de nada, el principio del Landau, que es imposible. En este caso, en el año 2070, toda la energía, desde el periodo 2010 a 2070, sería para el sistema digital. En ese momento el planeta estaría frito. Bien, no hay ningún sector ahora mismo de la banca, ni de la construcción, ni del urbanismo, ni nada, que no esté emocionado con la inteligencia artificial, no saben lo que hay detrás. Yo siempre les digo a mis alumnos, aquí esto consume igual que un frigorífico moderno. Sí, tú tienes un frigorífico en casa, pero es que vas con un frigorífico aquí. ¿Cómo es posible si yo lo enchufo con una visita pequeña y tal? Cada vez que mandas un vídeo por WhatsApp, yo te quiero contar si es así de alta definición, la cantidad de moléculas de plutonio que se están quemando en ese momento en Almaraz, ¿no? Es decir, si hacéis el seguimiento, todo el ecosistema digital que está en tu bolsillo, el consumo energético ahora mismo es aproximadamente el 10% de la energía mundial, y va para más. Realmente el problema que tuvimos era que la sangre del sistema nuestro, que se llama diésel, que mueve el transporte, la agricultura, el papel higiénico que deriva todo, es decir, todos nuestros pisos, incluso la agricultura, lo que comemos, lo que bebemos, prácticamente todo se llama diésel. Y es el derivado de esta evolución que va cayendo, fijaos aquí, en el año 2022, estamos en los niveles básicamente de 2004, antes de la caída de los dólares. Esa es la sangre que mueve el sistema. Bueno, producir diésel con estos nuevos petróleos que no son el crudo convencional de la vida es muy difícil. Bueno, el fracking prácticamente imposible. Así que el diésel se va quitando poco a poco de los coches, poniendo zonas de bajas emisiones y tal, para que vaya para la agricultura y tal, ¿no? Yo me entiendo, bueno. Ahora tenemos un problema de esta que decían a sus señorías, que la transición energética se está haciendo muy jodida porque tenemos esto. No hay ningún partido, bueno sí, alguno, muy pocos, 2 o 3 partidos, que no tengan en sus consejos de administración a estos señores. Así es imposible. O sea, el sistema energético está corrompido de arriba abajo. Así no hacemos ninguna transición, ni energética ni ecológica. Así que somos los ciudadanos que debemos acabar con esto, con las puertas giratorias. Y eso es lo que les peté yo con los morros a sus señorías y les pareció que yo era que, señores, si hacemos la ley, la hacemos. Lo que podemos hacer es esto de aquí. Otra de las cosas que pasó durante el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, es que con la entrada, sobre todo, nos llega Franco, le abrieron las puertas de los mercados internacionales y pudo traer el petróleo, es que nos fuimos, fijaros, el boom que se da a partir de 1930, de cómo la población urbana aumenta en relación a la población rural. Por supuesto, los núcleos de recepción mayores son, sobre todo, Madrid y Barcelona, ¿no? De tal forma que, bueno, pues, si a principios del siglo XX 3 personas de la ciudad eran mantenidas por 7 del campo, hoy estamos en que más de 8,5 personas de las ciudades están mantenidas por 1,5 porque son en media en el campo, que es la que, gracias a la mecanización y los combustibles fósiles, le da de comer. Además, hoy había en Pamplona otra tractorada, han vuelto a colapsar la ciudad. Yo vivo allí, pues sabéis, vivo en Pamplona. Bueno, pues esta gente hablo con ellos, vienen a estas charlas. Allí hay un movimiento de fondo no tan facha como el que puedas encontrar en otros lugares de España,
Hay gente muy dedicada a la agricultura ecológica, producto de cercanía, etc. Y tienen que crear problemas, sobre todo son las distribuidoras. Pero bueno, en cualquier caso, sí que nos echan en cara a lo que yo llamo urbaletos, a los que vivimos en las ciudades, porque se implantó, y aquí existe mucho, aquí se dice el pasiego, este es pasiego, claro, pero en Madrid está muy consolidado el insulto peyorativo de paleto. Además lo dicen a cualquiera de Alicante, Santander, de Cádiz, que sea, todos son paletos, menos ellos. Son urbaletos, es lo que yo les llamo urbaletos, porque realmente son los que les dan, estos, lo que llaman paletos, les están dando de comer. Esto es muy importante. Y este desprecio de la gente de ciudad, que creemos que las lechugas nacen del Carrefour, o sea, de las estanterías del Carrefour o del Eraso. Vas allí, ¿no? Bien, eso no hubiese sido posible sin los combustibles fósiles. Otra de las cuestiones de las que hablan los partidos políticos siempre es el crecimiento, porque si hemos visto que se pudo crecer porque metimos energía no renovable, fijaros en el gráfico, al final la relación circular con el planeta era 1 frente a 9, era el 10% solo quedó de la biomasa y el otro 90% era petróleo, gas, uranio, habéis visto, ¿no? Al final del todo de la gráfica inicial. Pues ya está súper roto, con lo cual la cantidad de productos y de porquerías que hemos lanzado a la atmósfera en forma de plástico, CO2, NO3, bueno, pues es brutal, ¿no? Pues crecimiento, crecimiento, crecimiento. La única forma que tenemos para acabar con la pobreza, el paro y la precariedad es crecer, crecer y crecer. Fijaros que si, por ejemplo, nosotros, cuando hablábamos allá en el finales del siglo XX, España que es el 12%, luego ya lo recuperamos un poco, al 6%, a Rajoy le permitieron el 3%, luego 3,7%, pero imaginaros que pudiésemos crecer al 3%, que es lo que le gusta mucho a todos los políticos de la izquierda y de la derecha. Les encanta, que el crecimiento es fundamental para poder garantizar tal. Bueno, pues en el año 2140, dentro de 100 años, habría que multiplicar todo básicamente por 20. Tendríamos una ciudad de Santander con 4 millones de habitantes, viviendo o formando parte de un estado, si existe, llamado España, con unos 800 millones de habitantes, con una capital, Madrid, de 77 millones de habitantes. Habría unos 20 aeropuertos parallas y 20 estaciones de tren, y todos tendríamos que multiplicar todo por 20 los coches, Ahí habría que poner más estaciones, más trenes, y creceríamos infinitamente hacia la infraestructura de nueva montaña para poder entrar con un puente que venía desde Belén directamente a Santander. Habría que hacerlo todo, con lo cual habría que poner en marcha un montón de reunión. Y los efectos que hoy vamos a provocar es no os quiero ni contar a ver cómo lo gestionamos. Claro, para esa peña, que quiero recoger, entonces saber que no tienen el polígono de huertas, saber que poner molinos por todos lados para que todo el mundo tuviese electricidad. Hay que crecer, crecer y crecer. Por supuesto, esto la tenemos a dónde va a parar. En fin, y al final el crecimiento económico infinito no solo es absoluto, sino que es imposible. O sea, yo creo que esto, bueno, pues es se lo explicas, hay esos señores con corbatas que te dicen que se puede crecer, bueno, habrá que crecer. La palabra de crecimiento es tabú entre ellos, es decir, o estacionario, es decir, una economía estacionaria que no produzca estos impactos. Muy bien. Fijaros, por ejemplo, no sé cómo voy de tiempo. A ver. Voy a tenéis a dar un poco más, un cuarto de hora igual. Vale, ¿os importa? Te comiste un bolero al principio. Este es el consumo de energía de las emisiones de CO2 en el mundo, a nivel mundial, ¿no? En naranja tenemos las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Lógicamente, ya lo hemos implantado por aquí muchas renovables, pero eso sigue aumentando. De hecho, ahora vamos a batir el récord del 2024, que lo sepáis. Y esto es el PIB, el crecimiento del PIB en Europa, en azul. El PIB, fijaros. Y el consumo o las emisiones de CO2, porque es la misma energía, porque van paralelas, para abajo. ¡Ando! ¡Magia! Somos guays. Ya podemos crecer el PIB, hacemos crecer el PIB y disminuimos las emisiones de CO2. ¡Pring! Alguien se encendió la bombilla y dijo, pues entonces en el futuro vamos a hacer este crecimiento que iba paralelo a las emisiones de CO2, pero allá por 2020 o 2020 y algo se va a cruzar la rayita y vamos a bajar las emisiones de CO2
pero vamos a seguir subiendo el PIB y creciendo al 2, 3, 4%. Y este señor fue Alex Kennedy, comisario de Energía de la Unión Europea, que había encontrado la solución al problema de la contaminación del cambio climático. Tras años investigaciones, se presentó con la herramienta definitiva de lucha contra el cambio climático. ¡Pah! La varita mágica. Vamos a desacoplar el consumo de recursos del crecimiento económico. Bien, el problema está que esto llega a todas las comunidades, y en la que yo vivía en 2020, cuando se aprueban los fondos de Generation, los fondos de recuperación y resiliencia, nuestro querido Miquel Irujo, PNV, dice que el GDP es un pacto verde y tal. Y entonces el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. Vamos a crecer económicamente sin quemar nada. Así. Era un momento ideal este, sin el Nord Stream, sin lo de Marruecos. Ahora podemos demostrarlo ahora mismo. Yo no sé qué hacen que no lo demuestran, pero bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? El sistema digital, como Smart 2020, que no me voy a meter cómo fue, pero fracasó. Aquella reinstauración del capitalismo de Merkel y Sarkozy del año 2008, vamos a reinventar el capitalismo gracias a las técnicas de digitalización y la optimización de todos los recursos. En el año 2020 llegaremos y todo lo bueno va a aumentar en un 20%, todo lo malo habrá disminuido en un 20%, las emisiones disminuyen en un 20%, el paro disminuye en un 20%, la desigualdad disminuye tal, y la economía crece un 20%, porque cuando llegó a 2020, en esos 2 años que de 2008, cuando reinventan el capitalismo, meten las TIC, porque se metieron en los itinerarios de muchas empresas tecnológicas, y bueno, aparece la optimización también de Amazon y todo esto. Y llegó 2020, pero nada que se haya cumplido. Las emisiones se habían disparado, el paro no había bajado mucho, pero la precariedad era brutal. Recordamos que en 2008 iban los informes semanal a la casa de los mileuristas. ¿Cómo lo hacéis? Estaba a 0,70 o 0,60 la gasolina, creo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo vivís con 1.000 euros y tal? No, pues aquí todos juntos en una casa, compartimos habitaciones, y tal. El mileurista de 2008 era horrible, o sea, ¿verdad? Qué horror, ¿cómo puedes vivir? Bueno, hoy cobrar 1.000 euros es un lujo, ¿eh? Y el gasolina está a 1,60. Bueno, la propia agencia la OTAN hizo un estudio de si era posible este desacoplamiento de la economía del consumo de recursos y la consumo de poco más rápido y tal. La Agencia de Medio Ambiente Europea, lo mismo, que no. Y ya por alguien pide de vaya, pues casi, y es que todo que no, a ver qué pasa aquí. Pues vamos a hacer un estudio de 835 artículos seleccionados que tratan el tema de la disociación del consumo de recursos de la economía, a ver qué pasa, pues tampoco. Y ni así, o sea, se le presenta todo esto, lo presentan en los parlamentos y tal, y ellos siguen pensando que se puede crecer económicamente disociando el consumo. Pero bueno, ya lo hablamos porque ya se va a cuenta de que eso es imposible, ¿no? ¿Qué había pasado? Esta imagen, que a poco de retirarla desde el año 2013, la Agencia Internacional de la Energía, un órgano consultor de la OCDE, del que España es miembro, de la Organización de los Países Desarrollados, que va desde el año 71 hasta el año 2012, y como veis, enfrenta el crecimiento del PIB con el consumo de energía. Y como vemos, si seguimos la Unión Europea, según aumenta el consumo de energía, aumenta el PIB, aumenta, de repente, aquí tenemos, se ve muy bien en Estados Unidos, la caída de Lehman Brothers, ¡plaf! En los mercados, produce el colapso de los mercados, y sigue aumentando el PIB y disminuye el consumo de energía. Se han corroborado nuestras grandes expectativas. Es verdad, y la Unión Europea igual, aumenta el PIB hacia allá y disminuye hacia abajo el consumo de energía. Por lo cual ya está, tenía razón Cañete. Pero es que la propia Agencia Internacional de Energía en este gráfico presentó el truco. El truco se llama China. ¿Qué pasó? Pues en esta época mandamos a hacer todos nuestros procesos industriales, baratijas y todo nuestro consumo a China. Así que ellos siguen creciendo en el PIB, pero se les dispararon las emisiones, que por supuesto no salieron de la frontera china, se quedaron allí. El CO2, el dióxido, no volvieron más. También India participó de este residuo. Así que, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos cargarnos la clase media. Conseguimos cargarnos la clase media, conseguimos endeudar a la mayor parte de la población
Y ahora vemos cómo China se ha hecho dueña del 98% del comercio de fotovoltaica, del 98% del litio, de todo, de los que ahora China lo tiene todo. Así que vemos un mundo en azul, que son los que están emitiendo CO2 para que nosotros y los otros receptores, los países que son receptores y además se produce también un aumento espectacular de la materia prima. El litio, por ejemplo, que forma parte de los coches eléctricos y de los dispositivos electrónicos para la adaptación digital, está todo en manos de China. Así que lo que diga China. Así que no es normal que von der Leyen esté histérica pidiendo que a ver si espabilamos. ¿Qué pasó en realidad? Pues pasó que nos cargamos a la clase media e hicimos que, sobre todo a partir del año 2020, aumentasen muchísimo las desigualdades, de tal forma que ahora mismo el 30% de la población española está en riesgo de exclusión y pobreza. El 30%. Son 15 millones de habitantes. Más o menos la población de Cataluña y Madrid juntas. Al contrario, desde el año 2020 se ve que aumenta muchísimo la concentración de capital en 4 personas. En 4 personas que además llevan los nombres. Amancio Ortega, su hija Marta, Royce, Mercadona y yo. Entre los 4 tenemos tanta riqueza como estos 15 millones de pobres. Eso es lo que pasó con haber mandado todas las emisiones a China y al haber desmantelado toda la industria que pasó aquí. Porque se siguieron emitiendo cosas, La propia Agencia Internacional de la Energía dijo que como la extracción de minerales es muy costosa y depende del precio del gasoil, pues podemos encontrarnos con piedras en el camino para poder hacerlo. Fijaros, estas son las expectativas de nuestra transición energética y digital para el futuro, 2030, en relación al cobre. Ya sabéis que el cobre lo produce sobre todo Chile y por algún otro país, ¿no? Para el litio, tenemos que multiplicar por 100 y pico las minas, el cobalto, todo eso. Solo pongo estos 3. Eso es lo que sabemos que tenemos y cómo va a evolucionar. La geología está toda ya hecha, ya sabemos cómo es. Eso es lo que hay. Y eso es lo que vamos a necesitar. Por lo cual va a haber pelea. Está habiendo tortas por los recursos. Está habiendo guerras. Y son guerras por recursos. No son guerras por religiones, ni son guerras por razón, por los recursos. Si os fijáis en el caso del cobre, bueno, pues aquí tenemos algo finlandés que es buenísimo. Pues nos dice eso, precisamente llegaremos a un máximo. Esto es la demanda, sería la demanda que vamos a tener, y luego la producción pues, por países, ¿no? Otra de las cosas que sabemos es que, por ejemplo, en rojo está el cobre, mira, hay otros, pero fijaros en que es muy significativo. Esa es la energía necesaria para extraer una tonelada de cobre. Allá por 1895, 1900, esos cuadraditos rojos son la energía que había que gastar para extraer una tonelada de cobre. Poco a poco nos vamos y mira ahora dónde estamos. Ahora estamos triturando cordilleras con gasoil o con esclavos para extraer la misma tonelada de cobre que extraíamos a finales del 19 a principios del 20. ¿Entendéis el problema, no? Esto es tasa de energético también. Si nos fijamos también en cómo funciona la concentración, con un 3%, un 2,5%, un 2%, un 1%, eso pues más o menos gastamos esta energía. Pero a partir de una concentración del 0,5%, esto no es lineal, se dispara el consumo energético, cuando ya las concentraciones son bajas. Hablamos de recursos no renovables. El cobre es tenemos que multiplicar por 7 para electrificar toda la península ibérica, las líneas y todo el cobre, el uso del cobre. No va a haber, no podéis ver. Los ingenieros desarrolladores sabían que esa transición que va de la mano, la digital, con la eléctrica y con todo, pues era una apuesta muy difícil, ¿no? Es que ellos meten en las páginas, en las tablas Excel, muchos datos, se saben bonito, pero es que donde nosotros vivimos, para mover un gramo, hace una falta una energía, y para mover una tonelada, hace falta, eso te lo pone en la Excel, pero luego hace falta mucha energía para hacer eso. Nuestro mundo, el mundo donde vivimos, comemos, cagamos, o sea, es un mundo que tiene rozamiento, peso, y no es virtual como las hojas Excel. Así que toda esta transición que vamos a intentar hacer conlleva que cuanto más grandes son el gigavatio, el kilobyte, el megabyte, el giga de memoria, todo esto es muy bonito decirlo, pero luego en la realidad hacer todo eso es un consumo ingente de energía. Mover ahora mismo vídeos o
mensajes por WhatsApp, en este momento se están quemando una cantidad de recursos brutales para esto simplemente, ¿no? Para la transición digital. Con este yo creo que voy a terminar. Vamos a hacer en unos segundos la historia de todo nuestro planeta. Fijaros, esa es la historia de la Tierra. Vamos a empezar desde el principio, ¿eh? Vámonos a cuando los dinosaurios, ¿no? Tenemos Pangea, no sé qué, y llega el Carbonífero. Toda una gran cantidad, ¿veis? Todo verde. Es una gran biota, hay una exuberancia de vida brutal en el planeta que bueno, pues, hace que todo sea verde. Luego viene la extinción térmica, aparece la tectónica de placas y toda esa luz recogida por animales y plantas es metida, recocida, convertida en hidrocarburo y de repente, hace 300.000 años, un bicho que empieza a ser diseñado con brazos, piernas y con un soporte físico llamado cerebro para el pensar, se lo encuentra hace 100 y pico años y lo vuelve otra vez a la atmósfera. Por eso os cada 2 años. Ahí tenéis el impacto del meteorito, los dinosaurios, en un poquitín toda la historia del planeta. Como sabéis, nuestro planeta pues, se formó por capas. Al principio, los materiales más densos, níquel, hierro, forman el núcleo, luego un poco más ligeros con aluminio, silicio y tal el manto, un poquito más tarde pues, ese mismo manto con la esa afuera es fría y forma la corteza que es rígida, que es la que entierra toda esta energía solar, la fosiliza y luego la devuelve a coste cero. Todo esto, bueno, pues luego sale la atmósfera, etc. Todo esto tuvo sus momentos. Por ejemplo, el núcleo, manto, que es una atmosfera y atmósfera, por eso, pues son 4.500 millones de años. Hace 4.000 millones de años aparece un nuevo concepto, la biosfera, porque una cosa que nadie sabe dónde ha salido, pero nadie ha demostrado que sea de lo inorgánico, llamada vida, empieza a extenderse por todo el planeta. Me parece lo que podemos llamar la biosfera. Más tarde, hace unos 300.000 años, como os decía, aparece una cosa física que es capaz de pensar y utilizar la propia Tierra para manipularla. Es decir, aparece un soporte físico que aglutina el pensar, que es el cerebro humano. 300.000 años, hace 5.000 años, empieza la historia. Antes hablamos de prehistoria. Hace 5.000 años entendemos que esa información se puede mandar a través de cosas escritas, por alguien que ha muerto hace no sé cuántos años, pero ha quedado su testimonio escrito, porque inventamos la escritura. Hablamos de la noosfera, la esfera del conocimiento que empieza a crecer, y de la tecnosfera, que va desde el hacha de Altamira hasta los grandes servidores de Google y de Apple. ¿De acuerdo? Y finalmente, hace 14 años, como os decía, la urbanosfera se proyecta, llega a su culmen en el año 2010, cuando más de la mitad de la población de este planeta empieza a vivir en ciudades. Pero todavía hay un momento mucho más alucinante en la historia de nuestro planeta, que fue hace 4 años. Aunque el antropoceno todavía no está admitido en la Sociedad Estratigrafía Internacional, pasó una cosa en 2020. Toda la biomasa del planeta de siempre, todas las células, bosques, animales, nuestros cuerpos, toda la vida, ha venido pesando aproximadamente unas 1,1 teratoneladas, 10 elevado a 12, muchísimos ceros, ¿vale? Pero en este tiempo, desde el año 1900, que el 3% de las cosas creadas por el ser humano, entre ellas una muy importante, que es el hormigón armado, en azul, y sus componentes, en azul más oscuro, empiezan a crecer, de tal forma que en el año 2020 el peso de todas las cosas artificiales iguala al peso de todas las cosas vivas. Otra nueva experiencia para la vida del planeta sucedió en el año 2020. Es verdad, hay más o menos de 6 años, porque está en revisión todo, pero es ese momento. Aquí hay una cosa muy interesante. La vida es capaz de regenerarse a sí misma. Tenemos un problema con el hormigón armado. 100 años de vida, digamos. En las nuevas condiciones atmosféricas, 85. ¿Vale? Pero para hacer ese mantenimiento, la materia viva no se puede regenerar, o sea, la materia muerta no se regenera a sí misma. Es el vidrio, el plástico, etc. ¿De acuerdo? Tiene que utilizar ingentes cantidades de energía para producirse. Pero justo ahora, cuando viene el declive de la energía y queremos sustituirla por renovables, nos encontramos que toda nuestra sociedad, montada a través de las energías fósiles, con su icono, que es el hormigón armado, forma parte de todo el paisaje del planeta, de esa urbanosfera que llegó a su culmen en el año 2010.
Pasan cosas como, por ejemplo, que es verdad que aquellos 250 millones de años, cuando se produjo todo el momento verde, chocó la India contra el Himalaya y tal, parte del mar se convirtió en sal. Y esta sal estupenda, que tiene 250 millones de años, que recomiendan sal del Himalaya, todos los cocineros que están en la tele, Guillán y compañía, y es maravilloso. Pero mi tarro caducó en 2019. Tiene un problema. Tiene 250 millones de años y es el más primigenio cuando Pangea empezó a separarse. Pero se me caducó en el año 2019. Son las cosas del... Hablando del desecho, hoy tenemos los desechos en esas corrientes que forman parte del camino. Normalmente tenemos un par de continentes de plástico, de mierda, las tortugas esas, todo lo que habéis visto. Están dando vueltas por ahí. Esto lleva a que cada uno de nosotros, en las ciudades occidentales, a través de la alimentación, ingerimos aproximadamente 5 gramos de plásticos, que forman microplásticos, todas las semanas. Y debe ser aproximadamente unas 3 muñecas más del año. Han aparecido ya los microplásticos en la sangre, en la caca de los adultos, en la leche materna, hay microplásticos ya por todas partes. Y además no estamos haciendo nada. Tengo una pelea gorda con los campos de fútbol, estos hechos con marco triturado, ¿no? Bien, pero bueno, también no sabemos qué hacer con todo esto bueno, lo estamos mandando una cosa de marfil la mayor parte de las veces. Allí los niños lo queman con unas incidencias de leucemia infantil del 50% y sacan el cobre, el platino y tal, y lo revenden incluso, pero bueno, no pasa nada porque vamos a automatizar la economía, vamos a ser muy eficientes. Una de automatización gracias a la transición digital. Otro de los problemas es que no sabemos qué hacer con los molinos, porque es nuestra primera transición energética, la primera. Se supone que debe ser sostenible y circular, de tal forma que la segunda transición energética, que se dará dentro de 25 años, reutilice todo lo que hizo de la primera para decir, hemos sido sostenibles, verdes, digitales e inclusivos. Tenemos un problema, que eso se desgasta muchísimo más de lo que pensábamos. Produce una gran cantidad de microplásticos y no tiene un reboncillo malo, que es una internal en Bilbao, que sí, sale caro, pero bueno, no sirve para mucho. Alguna pasarela de puente así para algún río pequeño, un lagarto, esas cosas, ¿no? Realmente esa excavadora, la que la está enterrando, porque si no, lo que estamos haciendo, enterrarlos, son resinas muy tóxicas, muchas de ellas, no funciona ni con eólica ni con solar, y tampoco se construyó todo su metal con eólica ni con solar. Bueno, no sé cómo voy, pero... ¿Sigo? Sí. Bueno, esos son los límites del crecimiento que se presentó en el año 72. Había unos escenarios, el más conocido era el escenario business as usual. Seguir como siempre, bueno, lo que hemos hecho. Hemos seguido, vamos a crecer, el comercio todo lo regula, el mercado... es genial para todo eso. Nos encontrábamos en aquel escenario con que llegaba pues, aproximadamente 2020, la década que decía Donella Meadows, y empezaba a disminuir un poco la población, dentro de unos años, dentro de pocos años. La producción industrial ya estaba baja, algo que no pasó, siguió la producción industrial precisamente hace 2 años o así. La contaminación aumentaba de una manera importante. Los alimentos ya estaban de carrera, pero sobre todo lo más importante es la que en el año 2004 se estudia una serie de cosas en la que ya les dije que había participado el sector minero y tal, dicen, a ver, igual tenemos un poco más de recursos, más minerales, más petróleo y más tal y más. Como veis aquí se produce una caída del crecimiento industrial, que es lo que vemos aquí en verde, la producción industrial aproximadamente pues eso, al principio a mediados de la década pasada, ¿no? Esto produce la caída del principio. Lo que hacen es pues, rellenar el doble de recursos. Pues empezaban aquí, pues rellenamos el doble, porque somos más eficientes, sacamos con la tecnología, sacamos esta última gota de petróleo y tal, multiplicamos por 2. Año 2004, escenario BAO 2, Business as Usual 2, seguir como siempre 2. Y vemos que se produce una caída de la producción industrial en esta década mismo, casi, bueno, a finales de 2030, 2040, empieza la caída. Pero no se produce por la falta de recursos, se produce porque está toda la gran suerte de que hace unos meses se hizo una revisión, en noviembre, finales de noviembre del 23,
esa misma revisión. Y aquí tenemos otra vez, se corrobora, más parecida al cálculo del año 72 del programa de Dios que al de 2004, que produce una caída de la producción industrial aquí, en esta misma década ya, prácticamente, claro, esto es 2025, mira dónde está ya 2025. Este año, o el pasado, se produce una caída, y estamos viendo en Alemania, una caída de la producción industrial total, y que es debido a los dos factores: a la falta de recursos, como estamos viendo, y a la gran contaminación a que hemos llevado a este planeta. ¿De acuerdo? Las dos cosas hacen parar el crecimiento. Es decir, que el crecimiento para sí o sí. Y para por las buenas o para por las malas, pero para. Si para por las buenas, como decía esta mañana a Pablo de Radio Faradio, o como se llame, si para por las buenas sería democrático. Llegamos a una conclusión de que no podemos mantener una arquitectura centralizada. Tenemos que descentralizarnos. No podemos montar estudios de molinos para alimentar las industrias de energía de Madrid. Lo sentimos mucho. Esa gente debe salir. Tenemos que acogerla con mucho cariño. No podemos seguir manteniendo 7 millones de personas en un lugar muy pequeño que no produce absolutamente nada que pueda garantizar la vida. Somos 48 millones y nos abocamos a ir bajando la población. Tema que nadie quiere poner el cascabel de Rabato, pero hay que hablar de ello. Lo vamos a hacer. Y la otra también lo soluciona, que es la forma totalitaria. Una élite se brinda, fondos de inversión, fondos buitres, lo que sea, utiliza toda esta transición energética y ecológica para crear una cosa que podemos llamar neofeudalismo o ecofascismo, como queráis, en la que esa élite disfruta de estas nuevas tecnologías de captación de energía renovable y transición digital, y una gran población queda excluida. Esa es la otra, un sistema totalitario. Ambas solucionan el problema. ¿Por dónde queréis que os tiramos? Porque yo lo veo clarísimo. Muy bien. Digo, otro de los grandes efectos de este abuso de los combustibles fósiles y la energía que no era renovable fue la luz. Nuestro diseño de 300.000 años se ha hecho a base de ritmos. Noche-día, invierno-verano. Cuando descubrimos que después de la última glaciación que había una cosa llamada primavera, verano, otoño e invierno, era estable, pudimos inventar la agricultura, con lo cual dejamos de cazar y coger cosas por ahí para comer. Pudimos inventar las ciudades, pudimos inventar una nueva organización social que derivó en muchas cosas, las subcrecentistas, tal, pero la última se llama capitalismo. Eso fue gracias a estos ritmos día-noche. Nosotros por la mañana recibimos una información a través de los bastoncitos y de dos células más que tenemos en los ojos, con los bastoncitos y una tercera. Y le mandan una información al cerebro que tiene que empezar a producir estimulantes, es decir, endorfinas y tal y cual, pues para poder trabajar y tal a lo largo del día. Y al llegar a las 6 y 7 de la tarde, nuestro cuerpo hace 300.000 años ya se diseñó para vivir dentro de ambientes de luz rojiza, caliente, que era el fuego. Eso nos manda una información al cerebro que hace que produzca melatonina para ir a descansar, ir a dormir y levantarnos mañana de forma saludable. Bien, todo esto está conectado con todas las células, hígado, riñones, tiroides, o sea, todo. ¿De acuerdo? Es así. Así que tenemos la típica casca de los años 70 con esos fluorescentes infumables que, por ejemplo, la tesis doctoral de María Ángeles Rondelama, que la hizo en Toledo, en la Universidad de Murcia, llegó a la conclusión de que una exposición de 14 minutos por la noche a un fluorescente, estos azulones de cocina, de los que vemos en muchas cocinas todavía, 14 minutos inhibía completamente la producción de melatonina. Porque el cerebro es tonto. El cerebro no sabe si es simplemente le da la información de que es luz de color azul y blanca, y entonces que tiene que producir actividad. Esta es una caja saludable, a partir de las 7 de la tarde, luces que vienen del horizonte, no de arriba más o menos, y son de color rojizo, los LEDs de color naranja. Este es el espectro diario. Esto construyó nuestro cuerpo, construyó nuestras hormonas, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro cerebro. Si nosotros nos saltamos, ¿qué hora es aquí en este hospital? 4 de la tarde. Es imposible saber qué hora es. Uno de los grandes problemas que tenemos con la gente que lleva mucho tiempo interesada en los hospitales es que ha perdido completamente los ritmos circadianos. Es imposible saber si es de noche, si tiene que dormir, si tiene que tener actividad. Otro de los grandes problemas son los dispositivos electrónicos, porque están mandando una información al cerebro que sigue siendo de día, con lo cual hay muchos problemas de insomnio hoy en día. Es verdad que ahora hay unos filtros, que pueden ser automáticos o después con el tiempo, aunque da gana que ponen la luz más naranja.
pero ni se alarga más lo necesario. El retórico le estás enviando una información al cerebro de que todavía tienes actividad. Porque cuando duermes mal, si duermes mal tienes hambre. Es así. Si tienes hambre, comes. Si comes mucho, te engordas. Si engordas mucho, tienes problemas de obesidad, tienes problemas de azúcar. Y finalmente, muchos de los cánceres que se pueden llamar de tipo hormonal vienen derivados de este problema. Y esto tiene 50, 60 años, ¿verdad? 70 años tiene este problema. Hemos hecho de la noche un día, hemos hecho de los días 24 horas de luz. ¿Por qué? Porque seguridad, que cómo se por la calle, que no luz tengo y tal, que si no, que si me viola, que si no sé cuánto, y es verdad que existe este problema de la seguridad. Pero de forma equivocada se lo estamos achacando a la iluminación, con esos efectos secundarios. Así ya tenemos efectos secundarios en la atmósfera, en la aerosfera, en las corrientes, todas esas corrientes nuevas que formamos, de las cuales nuestros cuerpos ya son parte. Acordaros, todas esas corrientes que se formaron en su momento, la corriente Stream en el Polo Norte, la corriente del Golfo que trae el agua caliente, los ríos que llevan tal, nosotros con el gasoil empezamos a meternos en nuevas corrientes que creamos nosotros. Y llevar muchas cosas a Madrid, sacar muchas cosas de Madrid. Y nuestros cuerpos empiezan a formar parte de ellos. Esos plásticos ya están en nuestros cuerpos. Y además, también estamos metidos en una dinámica con la luz, que nos está estropeando. No os explicaré lo de la Nivel porque me estoy pasando. Pero bueno, la Nivel tuvo que, bueno, llenaron todo Alemania de molinos, consiguieron que la eólica llegase al 3,5% dentro de todas las renovables, así. Eso, cada puntito que veis es un polígono eólico en Alemania. Con esto consiguieron el 3,5% de la energía. Ahora, pues está en recesión, como dejamos, vamos delante de nosotros. De hecho, están quitando algunos dedos de la para coger carbón. Alguien les ha volado el Nord Stream. Y bueno, pues en Estados Unidos está pasando lo mismo. Fijaros, el año 2023 supone ya la caída de la instalación de eólica. Esto fue la generación que haya pasado en 2023 por primera vez la Agencia Norteamericana de Energía no la reconoce. Ya veremos a ver si esto va a seguir o no. Pero es que en estos que han caído resulta que en verde tenéis las que han sido rechazadas. Muchos analistas dicen que han sido, fijaros, el rechazo que hay a la instalación de energías renovables. Ya es que se han hecho industriales. Son polígonos industriales. Y de nada, ese claro, os quejáis porque no queréis todos encender la luz, queréis la calefacción, queréis todo, pero no queréis el NIMBY, el fenómeno NIMBY. Not in my blood. O sea, no en mi patio. No lo quiero en mi patio. Quiero, pero no quiero que lo pongan a mí. Pero no es así. Ha sido rechazada por 1000 cosas. California tiene una gran tradición, y la que os hablan tú seguramente, ¿no? Hay sitios en los que ya no es rentable, ya no es tan eficiente como era, está casi todo bueno ocupado, pasó como con la hidroeléctrica, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues la capacidad anual en Estados Unidos hasta el año 2023 sigue cayendo. Tenemos dos ejemplos buenísimos. Alemania, que nos lleva mucho por delante, y Estados Unidos, que ya está empezando a caer. Esto dice, ¿estás en contra? No, pues no. Pero ¿esto por qué pasa? O sea, pues porque la eólica sería eso, esa unidad, y para hacer eólica, lo mismo que hacía sobre la se debe multiplicar por 100. Es decir, y esto sin contar el 30%, que con el 35% consideramos útil porque a veces no pega el viento, ¿no? En el caso del petróleo 1000, es decir, que para conseguir a veces con una central de ciclo combinado, por ejemplo, como la de Castejón, tendrías que multiplicar la superficie que ocupa por 3000 para hacerla con eólica. Es decir, que tendrías prácticamente media hectárea llena de molinos para poder producir una central de estas. Claro, es que la diferencia es brutal. Esto se llama densidad energética. Eso sirve para dar energía a los barrios, a las comunidades, a que se quede en casa, no para mandarlo a Madrid. Y eso va a ser de los caminos. Bueno, yo no voy a dar para esto es la historia de qué pasó en Estados Unidos con Jacobson, no lo voy a contar, pero vamos, él prometió que se podía llegar, y bueno, pues el crecimiento se hay otras formas, hay formas que dices, es que esto es volver a... Pero es que estas no consumían nada. Son formas que se han venido utilizando tradicionalmente, pero claro, no dan negocio. Pasa como con las aguas subterráneas. Siempre ha habido aguas subterráneas que la gente sacaba de los manantiales y de las fuentes. Pero eso no se puede comercializar. Necesitamos acumular en un pantano y tener la llave del grifo para poder vender y mercadear con el agua. Pues con esto pasa exactamente igual. No somos nada eficientes. Ese es un ejemplo que sus señorías de almacenaje
a través de unas rocas muy habituales que hay en Navarra, que son cocitas, que son rocas volcánicas, donde estuve en La Palma, en el tema del volcán, pues ahora tenemos 100 años de una zona que a medio metro pues ya tenemos 100 grados, 900 grados, ¿no? Meter agua, pues coges y la haces, pero aquí no hay rocas volcánicas ni volcanes recién nosotros lo hacemos en el momento que sopla la eólica fuerte, en vez de tirarlo o meterlo como hacemos, lo almacenamos en forma de calor con estas rocas basálticas, que es la que veis en las vías tiradas. Por las cositas, esa roca, ese balasto que han tirado en la río fuerte. Bueno, y ya cuando no sopla el viento, lo que hacemos es, pues tenemos ahí una roca a 700 grados, la utilizamos una semana, depende del tamaño de eso, un mes o lo que sea. Esto llama mucho la atención a la chica. Y ya no doy más el dato para, como ya te voy a hacer un resumen, y ya muchísimas gracias por haber entendido todo esto. Muy buenas estas reflexiones de Aya Siders. Aya Siders es una científica de la Universidad de Harvard. Y bueno, pues habló abiertamente de la estrategia, es decir, de dar marcha atrás a muchos de los proyectos absurdos. No solo de urbanización en la inundación, por el problema del cambio climático. Ahí en mi pueblo tenemos en la fila 0 el Somo, que todos los años se pega. Todos los años, que ya no es fila 1, pero es que ese de Cantabria es fila 0, todos los años se le lleva aparte, han puesto ya, no saben qué hacer, pero bueno, esas obras para volver a la situación anterior a la catástrofe se llama PIB, es actividad económica. Pagamos todos y no se forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sigue, era absurdo, había que tirar eso, mucha gente, me encantaría que algo por ello, ¿no? Bien, sin más. Muchas gracias por la reflexión, y ahí tenéis, en esta dirección, cosas de estas. Y